Estructura y funcionamiento de la máquina eléctrica rotativa de corriente alterna. Hasta el momento hemos estudiado las máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna utilizando dos principios fundamentales: el voltaje inducido, que representa la acción generadora, y la fuerza inducida, que representa la acción motora. Hay dos tipos de máquinas eléctricas rotativas de corriente alterna: las máquinas síncronas y las asíncronas o de inducción. La estructura de construcción y funcionamiento de estas máquinas es muy similar, sea esta un electrogenerador síncrono, como se aprecia en la fotografía de la izquierda, o bien el motor de inducción mostrado a la derecha. Partes fundamentales de la máquina rotativa de corriente alterna. Las partes fundamentales de una máquina eléctrica rotativa de corriente alterna, llámese motor o generador, son bastante similares. Veamos entonces sus partes. Estator es la parte de la máquina eléctrica que se mantiene fija o estacionaria. En su interior se colocan las bobinas de alambre conductor, conocidas con el nombre de devanados del estator. El rotor. El rotor es la parte móvil de la máquina eléctrica. Está formado por una bobina cortocircuitada colocada sobre las ranuras de un cilindro, el cual se monta sobre un eje. En el rotor se puede encontrar el núcleo ferromagnético, ya sea de polos lisos o polos salientes, sobre el que se realiza el devanado del rotor. La carcasa es la parte externa que envuelve al estator de la máquina rotativa y la protege del medio exterior. En ella se encuentra la base de fijación y el ventilador que permite la refrigeración de la máquina utilizando el flujo de aire exterior. El eje es la parte central de la máquina con forma cilíndrica que le permite al rotor su movimiento rotacional. Cojinetes, también conocidos como rodamientos, se utilizan para fijar el eje mecánico, reduciendo así la fricción en el movimiento rotacional de la máquina. Excitador, por lo general es un pequeño generador acoplado a la máquina eléctrica que suministra la corriente directa al devanado del rotor. El campo magnético rotacional. Principios de operación. De las leyes electromagnéticas se distinguen dos principios relacionados al campo magnético rotacional. El primer principio señala que en una máquina rotativa de corriente alterna pueden estar presentes dos campos magnéticos: el campo magnético del rotor y el campo magnético del estator. El segundo principio se resume en que la interacción entre el campo magnético del rotor y el campo magnético del estator producen un par inducido, ocasionando que el rotor gire. Estos dos principios se unen y se aplican en un principio práctico conocido como teorema de Ferrari, que dice lo siguiente: si un grupo de corrientes trifásicas balanceadas, es decir, cada una de igual magnitud y separadas o desfasadas entre ellas,
120 grados, fluyen en un devanado trifásico, se producirá un campo magnético rotacional de magnitud constante. ¿Qué significa esto en la práctica? Si colocamos 3 espiras de alambres en las ranuras de las fases A, A', B, B', C, C' de un estator, tal como el que se muestra en la ilustración, y a cada una de esas bobinas se le inyecta una corriente variable en el tiempo por cada fase, cada una de esas corrientes producirá un campo magnético vectorial constante por cada fase, y la suma vectorial de esos 3 campos magnéticos, cada uno perpendicular a sus respectivas espiras, producirán en su suma vectorial un valor con magnitud constante. Esto es lo que se conoce como campo magnético rotacional constante y se desarrolla en el espacio hueco o vacío del estator, es decir, que producto de las corrientes trifásicas balanceadas en los devanados, tenemos 3 campos vectoriales magnéticos cuya suma nos permiten un campo magnético rotacional constante que se encontrará en el espacio vacío del estator. Frecuencia eléctrica y velocidad de rotación. Se requieren 2 ranuras del estator para colocar una espira de alambre por fase. Para las 3 fases se requieren entonces 6 ranuras. Sabiendo que el conjunto trifásico de corrientes en el estator es capaz de producir un campo magnético invisible, rotativo y constante, que se representa por un polo magnético norte y un polo magnético sur, estos 2 polos magnéticos completan una rotación mecánica alrededor de la superficie interna del estator por cada ciclo o 2 pi radianes de la corriente eléctrica aplicada. Surge entonces una pregunta: ¿cuál será la relación del número de polos magnéticos con la frecuencia eléctrica y la velocidad de rotación? Cualquiera sea la cantidad de polos magnéticos con la frecuencia eléctrica relacionados a la ranura, ya sean 6, 12, 18, 24 o más ranura, la relación de la frecuencia eléctrica con la velocidad de rotación cumplirá esta ecuación. Frecuencia eléctrica es igual a velocidad de rotación en RPM por el número de polos entre 120. La frecuencia se da en Hertz. En las máquinas reales de generación de corriente alterna, se requiere que el voltaje sea obtenido de la parte fija de la máquina rotativa. Es decir, la parte fija es el estator. Para ello es necesario tener un campo magnético rotacional, el cual es producido en el rotor, inyectando una corriente directa a medida
que el rotor gira. En forma similar al análisis del voltaje inducido en la espira que rotaba atravesando el campo magnético fijo, se puede analizar el voltaje inducido de forma inversa, siendo en este caso el campo magnético el que esté girando y la espira la que se mantenga fija, tal como en el caso que se aprecia en la ilustración. Recordando que el voltaje inducido es igual a la velocidad cruz B por la longitud en la espira, se puede interpretar como la sumatoria del voltaje inducido en cada tramo de alambre, es decir, en el tramo BA, CB, DC y DA, dando como resultado que el voltaje en función del tiempo posterior al hacer el análisis matemático nos da que el voltaje inducido total es igual a NC por el flujo por W por el coseno de Wm por T, donde NC es el número de vueltas de alambre en la espira, flujo magnético se relaciona con la densidad de flujo máximo Bm multiplicada por el área de la espira, que es igual a 2 veces el radio por la longitud, y W representa la velocidad angular de giro del rotor. Par inducido en una máquina eléctrica rotativa de corriente alterna. En condiciones normales de operación, en la máquina de corriente alterna interactúan dos campos magnéticos, el campo magnético del rotor y el campo magnético del estator, los cuales producen el par inducido como se presenta en ambas ilustraciones y que representan modelos matemáticos bastante similares. En este caso, BR es la densidad o campo magnético del rotor, HR es la intensidad de campo magnético. BR se relaciona con HR por medio de una constante conocida como μ o permeabilidad magnética del material o núcleo ferromagnético del cual se construye o fabrica el rotor. Adicional, se relaciona el vector de campo magnético del rotor con el vector del campo magnético del estator como resultado de que el producto vectorial o producto cruz multiplicado por un factor K en la relación entre el campo magnético del rotor y el campo magnético del estator van a estar relacionados con un factor K que depende de las características del núcleo magnético y las medidas geométricas de la máquina eléctrica.